Entonces, vamos a mirar, vamos a hacer, a mí me gusta graficar porque realmente haciendo la gráfica entiendo más. Entonces, vamos a graficar y vamos a mirar la situación que estamos planteando, el ejemplo que estamos planteando. Entonces, miremos aquí lo siguiente. Aquí está el señor A, o sea, el señor José. El señor José es el hijo de Pedro Salcedo, que tiene mucho dinero, pero como por aquí en la mitad está Ana. Ana es tu acreedora. Entonces, vamos a hacer la gráfica. Entre Ana y José hay una deuda. Ana es la acreedora y José es el deudor. ¿Quedó claro hasta ahí? Entonces, José sabe que él no tiene plata, él está en la inmunda, pero su papá sí tiene. Y él sabe que el día que su papá muera, él va a recibir su parte de la herencia. Entonces, resulta que Dios no lo quiera, el señor Pedro pasó a mejor vida, se murió. Vamos a ponerlo aquí. Este señor ha muerto. Aquí está el cuadro, ya está en rojo, ha pasado a mejor vida y ha muerto. El señor José sabe que esas son sus... pero él no decide iniciar sucesión, ni aceptar herencia, ni nada por el estilo, porque sabe que en caso de que él acepte, Ana lo va a perseguir porque él es su deudor. Entonces, han pasado los años y no ha abierto sucesión ni nada. El señor ya fue comido por todos los gusanos, ya lo entregaron en osario, lo metieron en un nicho y ahí quedó. ¿Quedó claro? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué acción puede hacer Ana en ese momento? La acción que va a poder hacer Ana es una acción oblicua. ¿Cuál es la acción oblicua? Puede ir a la sucesión y aceptar, ojo, aceptar a nombre de José la herencia por el valor de su acreencia. ¿Me estoy dando a entender lo que estoy planteándoles? Ana va a poder ir a donde José, a la sucesión de Pedro, aceptar la herencia a nombre de José por el valor de su acreencia. ¿Por qué lo va a poder hacer? Para que una vez que la acepte, ella tenga donde demandar o embargar o perseguir a José, el cual se está haciendo el vivo, para no buscar recursos y pagar. ¿Ha he sido claro? ¿Ha quedado claro el ejemplo? Señores. Sí, profe. Okay. Sí, señora. Andrea, que estaba por ahí, que me decía que repitiera. Sí, señor, gracias. Ok. Entonces, quiero que miremos, porque hay que mirar de dónde diablo dice esta señora todo lo que está planteando, porque a nosotros no nos lo dijeron, dirán ustedes. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros de demostrar en esta clase de procesos? Entonces, vamos a mirar la norma que nos habla de la sucesión, que nos dice quiénes somos las personas que están legitimadas para pedir o es esto que estamos hablando aquí. Entonces dice, artículo 493 del Código General del Proceso. Dice, con el fin de iniciar el proceso de sucesión o para intervenir en él mientras no se haya proferido sentencia probatoria de la partición o adjudicación, cualquier acreedor de un heredero o legatario que hubiere repudiado la asignación podrá solicitarle al juez que se le autorice para aceptarla hasta la concurrencia de su crédito, por lo cual deberá afirmar bajo juramento que se entenderá prestado por la presentación del escrito que la repudiación le causa perjuicio. ¿Ha quedado claro lo que
Nos está diciendo el 492, es lo que estamos aquí explicando. Fíjense que esta belleza de aquí, José dice, yo no voy a abrir nada, porque si abro, esta señora después me embarga, que se quede eso a nombre de mi papá, y estoy seguro. Mucha gente. Entonces, Ana, los consulto a ustedes que fueron a clase de obligaciones y que esto no lo enseñan en todas las universidades, porque puedo llenarme la boca diciendo eso. Y Ana va e inicia una acción oblicua. Ella va a la sucesión, ¿por qué? ¿Por ser heredera? No. Ella va a la sucesión, ¿por qué? ¿Por medio de qué figura? Por medio de una acción oblicua. Vengo ante esta sucesión de este señor que ya pasó a mejor vida, que ya no existe, a decirle al juez, señor juez, soy acreedora del señor José, él no ha hecho nada, su actitud me está causando perjuicio, sírvame abrir la sucesión o aceptar que este señor es heredero hasta el monto de lo que se me debe. Allí hay una acción oblicua. ¿Quedó claro? Porque fíjense que él no va directo aquí, ella va es acá. Ahora, hablamos del otro caso de una acción oblicua. Otro caso. Son dos que están estudiados en el código y vamos al otro. Al otro, vamos a poner al mismo José, este señor es un pícaro. Entonces, aquí hay una casa. Una casa en donde, un predio, un lote, vamos a poner una finca, el señor es un finquero. Una finca que adquirió hace 20 años por medio de un documento privado y nunca registró nada. ¿Qué es ese señor? ¿Qué es frente a esa finca? A ver, ustedes que son estudiosísimos del derecho civil. A ver, ¿qué es ese señor frente a esa finca? Tiene la tenencia de la finca hace más de 20 años, dice que la adquirió por medio de un documento privado, esa finca. ¿Qué es el frente a esa finca? A ver, no todos a la vez, por favor. Les dije que quería una clase participativa. A ver, nadie sabe qué es José frente a la finca. ¿Han sabido? A ver, José. Sí, por favor. José es el que tiene la finca desde hace 20 años por medio de una... Señor, y qué pena, por el tiempo que la tiene ya, pues no le hace dueño de esto. No, tiene 0.1 para el próximo corte si me sigue respondiendo así. Él es un poseedor, papá. Él es poseedor. El modo de adquirir el dominio es la prescripción. Y si yo tengo una 20 años y nunca la prescribo, no soy propietario, aunque la tenga 100. ¿Por qué? Porque el modo de adquirir el dominio es prescripción, no posesión. Ahora, les recuerdo los modos de adquirir el dominio, mis queridos hijos, por favor, no me hagan sangrar los oídos. Son tradición, prescripción, sucesión, ocupación y accesión. En ninguno de esos te dice que la posesión te hace dueño. La posesión se requiere para poder invocar el modo de prescripción adquisitiva de dominio, que es distinto. Pero en el ejemplo te estoy diciendo que él la tiene hace 20 años y no la tiene registrada ni nada. Aunque ya hoy en día se permite el embargo de la posesión, ¿quién compra posesiones? Es un lío. Este señor la tiene hace 20 años una finca. Ana, ¿qué le interesa? Prescribir, embargar la posesión de la finca y que nadie se la compra. ¿Le interesaría eso a Ana? Pues no. ¿Qué podría hacer Ana? Pues yo le embargo la posesión de la finca, pero inicio, ahora sí. Entre Ana y José, ¿qué hay? Entre Ana y José hay una deuda. Ellos son acreedores. El señor José frente a la finca, ¿qué es? ¿Qué es frente a la finca? Es el poseedor, no el propietario. A Ana le interesa que este señor sea el poseedor para que no pueda hacer ni un carajo después en un proceso ejecutivo, porque ¿quién compra posesiones en un remate? Nadie.
¿qué tiene que hacer Ana si quiere recuperar su dinero? Pues algo. Tiene que hacer algo. Y ese algo se va a llamar ¿cómo? Pues acción oblicua. ¿Y cómo va a llamar y cómo va a ser la acción oblicua aquí? Pues muy sencilla, señores, muy sencilla. Ana, ¿qué va a hacer? Ana, ¿qué va a hacer en esta finca? Va a ir y va a iniciar un proceso de prescripción. ¿A nombre de quién? De José. Para que un juez de la República declare a José como propietario y ella en su proceso ejecutivo ya no vaya a pedir propiedad, posesión, embargo de la posesión, sino de la propiedad y pueda rematar esta finca. Fíjense que ¿quién inicia el proceso de prescripción? No lo inicia José. ¿Quién lo inicia? Ana. Para que cuando se le declare a José propietario, ella pueda embargar la propiedad y rematar el inmueble. ¿Se dio cuenta, señor José, qué es lo que debe de hacer Ana para evitar tal situación en contra? Sí, señor. Usted no me va nunca, jamás, vuelva a decir que por el mero hecho de que usted sea poseedor, ya se ha convertido en propietario. Para que usted sea poseedor y pase a ser propietario, necesita una declaración judicial de un juez de la República que le diga que usted ha adquirido por prescripción. El modo de adquirir el dominio es la prescripción, no la posesión. Ahora, aquí quiero que leamos el artículo 375 del Código General del Proceso. Ya hemos leído dos normas del Código General del Proceso explicando la acción oblicua. Es numeral segundo y dice: los acreedores podrán hacer valer la prescripción adquisitiva a favor de su deudor a pesar de la renuencia, es decir, a pesar de que no quiera que se le declare, o la renuncia de éste. Es decir, yo no voy a hacer nada. Puede decir eso, pero ella, ¿qué es lo que está haciendo en realidad Ana aquí? Ana está ejerciendo una acción oblicua frente a José, porque ella sabe que a él le va a decir que no, yo no voy a iniciar nada, no voy a gastar esa plata, yo mejor estoy así, a mí no me pueden embargar, no me pueden rematar, nada. Ella necesita que este señor se convierta en poseedor, en propietario. ¿Y cómo lo hace? ¿Por medio de qué figura jurídica? Por medio de la figura jurídica denominada acción oblicua. Fíjense que en estas tres acciones, la acción pauliana, la acción de simulación y la acción oblicua, son acciones que tiene ¿quién? ¿Quién las tiene? Los acreedores. Especialmente la acción pauliana y la acción oblicua. Son los acreedores los interesados de moverlas. Son mecanismos de protección frente a la vagabundería de algunos deudores que se insolventan, que no quieren mover el aparato judicial a su favor, que son renuentes a aceptarse derechos que se les constituye. ¿Para qué? Para no pagar deudas. Y fíjense una cosa, en esta acción de simulación, en esta sucesión, José estaba adquiriendo a título de ¿qué? De sucesión, señor José. Señor José, usted adquiere a título de sucesión allí. Y aquí lo está adquiriendo a título de ¿qué? De prescripción. Entonces, como usted no había querido adquirir el dominio, le tocó a su acreedor, por medio de una acción oblicua, hacer que esos bienes lleguen a su patrimonio en el título de propiedad para que usted le pueda responder por sus deudas. ¿Claro hasta ahí, señores? ¿Dudas, preguntas, sugerencias? ¿Todo bien? Claro, profe. Perfecto. Entonces, esto que estamos viendo, que estamos trabajando, es lo que a nosotros nos implica, es lo que nosotros tenemos, es lo que hacemos. Nosotros los abogados vamos a vivir de esto, de gente que no le quiere pagar a otra gente.
y de gente que nos contrata para no pagarle a otra gente. Entonces, hay que aprender y saber cuáles son estas acciones. Lamentablemente, pues la clase de obligaciones es una clase que, bueno, 4 horas a la semana son bastante, pero es una materia demasiado extensa. Y por eso nos toca correr y no poder profundizar en muchas otras cosas que sé que a ustedes les interesaría. Entonces, ahora, frente a esta realidad, nosotros vamos a seguir hablando de algo que les mandé, algo breve, no les puse mucho lectura esta semana, que son los hechos dañosos. Y hablábamos en la clase anterior, el jueves pasado, que los hechos dañosos van a producir 2 tipos de responsabilidad. Eso fue lo que nosotros hablamos. Y que una de esos 2 tipos de responsabilidad lo íbamos a estudiar porque se llama, ese tipo de responsabilidad, se llama responsabilidad. En esta asignatura se llama así. En administrativo le van a dar otro nombre. Civil contractual. Civil contractual. ¿Y por qué le van a llamar responsabilidad civil contractual? Porque es entre partes y tiene como ocasión un contrato. Mientras que hay otro tipo de responsabilidad que se va a llamar responsabilidad civil extracontractual. Y que en esta responsabilidad civil extracontractual es esa responsabilidad que tiene la mayoría de las personas cuando causan daños y no existe una relación contractual en este. ¿Quedó claro hasta ahí? Eso ya nosotros los trabajamos en la clase anterior. Y señalamos que el requisito de estas responsabilidades, es requisito que existan un daño, un hecho que genere un daño. Entonces, ahora, hablando solamente de la responsabilidad civil contractual, solamente de esta, ya la otra la tocamos tangencialmente y vimos algunas cosas y cuándo se da. Sola de esta, podemos decir que existen, siempre me queda todo así. Que existen unos elementos de la responsabilidad. Y que estos elementos de la responsabilidad civil extracontractual son básicamente, nosotros los señalamos en la clase anterior, señalamos estos elementos civil, responsabilidad civil extracontractual. Los señalamos y los fijamos como elementos que sin los cuales no podemos hablar de responsabilidad civil extracontractual. Es imposible. Y esos elementos que señalamos en esa oportunidad, los fijamos y dijimos que lo primero que tiene que haber en este tipo de responsabilidad es un daño. Segundo, dijimos que tenía que haber algo que se llama relación de causalidad. Es decir, tiene que haber una relación entre quien, en el hecho que hizo quien cometió el daño y quien realizó el hecho que causó el daño. Entonces podríamos decir, el doctor Cubides lo llama un imputable. Imputable sería la persona que cometió o que ocasionó o realizó el hecho que causa el daño. Y tiene que haber, vamos a llamarlo imputable. Es decir, ese imputable será la persona que realiza el hecho que causa el daño. Y hablábamos que tiene que haber un cuarto elemento, pero ese elemento es exclusivo, señores,
de la teoría de la culpa quiliana, que es la gran mayoría que está en el código, y que se llama la culpa. Entonces, esos son los 3 elementos, los 4 elementos, pero esto lo vamos a poner aquí un asterisco bien grande, a resaltarlo, de que eso solamente cuando estamos hablando de culpa quiliana. Aquí en Colombia hay 3 teorías con respecto a los elementos de la responsabilidad y la única que se va a cambiar es esta, la culpa. Porque aquí hay una teoría de la culpa quiliana, que es la que más se utiliza. Yo tengo que demostrar que se actúa de manera negligente, de manera descuidada, con impericia, con imprudencia. Hay otra teoría que se habla de la culpa presunta, que es la que mayormente se aplica, que se aplica en Colombia en algunos asuntos. Y también se habla de la teoría de la responsabilidad objetiva. Es decir, si usted cometió el hecho y causó el daño y hay esa relación de causalidad, yo no tengo que mirar si usted fue imprudente, impulsivo, si usted era un inexperto, si usted era un negligente, porque a mí eso no me importa. Usted cometió el hecho y del daño y usted lo tiene que pagar. Eso es responsabilidad objetiva. Se les recuerda o debe recordarles a ustedes su clase de penal. Eso se habla mucho en penal. Entonces, esos son los elementos de la responsabilidad civil extracontractual. El elemento daño es el elemento más importante. ¿Por qué es el más importante? Porque si no hay daño, si usted no logra demostrar que se le dañó, usted no puede hablar que tienen que responderle. Ahora, ese daño no es un daño cualquiera. Usted tiene que demostrar que hubo un detrimento a un interés jurídico tutelado y que ese detrimento fue real, que ese detrimento es medible, que ese detrimento se ha podido traducir en una disminución de cualquier cosa. Se disminuyó su calidad de vida, se disminuyó su patrimonio, se puso en una condición peor a causa de ese daño que hubo. Hay una desmejoría, hay un menoscabo a un interés jurídico tutelado. El interés jurídico tutelado puede ser el patrimonio, puede ser la vida, puede ser la salud, puede ser su honra, puede ser una aflicción a su calidad de vida. El daño puede ser cualquiera de esos. Ahora, si usted no logra demostrar que hay daño, que el daño existe, porque el daño puede ser, usted se puede imaginar, como una vez cuando yo estaba de juez, me tocó un caso bastante curioso. Una señora presenta un proceso de responsabilidad civil extracontractual contra Electricaribe y dice, Electricaribe me tiene que indemnizar porque hay un poste en mi terraza. Y ese poste se me puede caer. Bien. Y si se cae, puede matar a mis hijos. Bien. Y si mata a mis hijos, me causa un dolor. También. Y cuando se le pregunta, señora, ¿el poste en algún momento se ha movido? La señora manifestó, no, el poste no se ha movido ni nadie se ha accidentado, gloria a Dios. ¿Será que ella podía pedir indemnización de perjuicios por un daño hipotético de que el poste se cayera y matara a sus hijos?
por ese daño no hubiera podido pedir perjuicio. ¿Por qué daño hubiera podido pedir perjuicios? Porque le estaba afectando su derecho de propiedad sobre el terreno, ya que ese poste estaba en su terraza y no se le estaba afectando, disminuyendo el disfrute de su propiedad. Esa hubiese sido el derecho o el daño que ella eventualmente hubiera tenido, pero no decir es que se me están causando perjuicio porque el poste se puede caer. Y el poste nunca se había caído. Entonces, esa situación de eventualidad del daño no se va a caer. Ahora, si usted tiene un poste en la mitad de su terraza y usted le pide a Electricaribe que lo mueva y Electricaribe no se niega, ahí hay una responsabilidad de Electricaribe, pero no le está afectando a usted la vida. Ahí lo que le está afectando es el disfrute de su propiedad, ya que si Electricaribe necesitaba su casa, debía de habérsela pagado. Entonces, como esta señora salió diciendo en plena audiencia que el poste se pudo caer y se hubiera podido matar a sus hijos. Entonces, el daño es el elemento más importante de la responsabilidad. Es tan importante el daño que sin él no hay responsabilidad, porque eso nos lo señala el Código Civil cuando dice que el que infiera daño a otro está obligado a indemnizarlo. Entonces, el daño no es el único, pero el daño sí es uno de los elementos más importantes en esto. Ahora, el daño tiene que ser real, tiene que ser determinado y tiene que ser probado. Si yo no tengo, si mi daño no es, tiene que ser real, ahora sí puedo escribir, tiene que ser real, tiene que ser determinado y tiene que ser probado. Es decir, el daño no puede ser una vaina hipotética, por allá como en el caso de esta señora que me contó que si, ay, y si se me cae, ajá, pero no se le cayó. Entonces, en ese momento ella no pudo probar que el daño había sido real. No es que uno sea fatalista y diga, es que tienen que pasar los accidentes, sí, pero qué tal que cada vez que nosotros montemos en un taxi, digamos, y si me accidento, me tienes que pagar. O sea, no. El daño tiene que haber, tiene que ser real, tiene que ser determinado y tiene que ser probado. ¿Probado en dónde? Tiene que ser probado en el proceso. Tiene que demostrar cuál fue el menoscabo que usted sufrió. Tiene que ser determinado porque el daño debe de ser cuantificado. Y tiene que ser real porque es algo que debe de existir. No podemos pagar daños hipotéticos. Ahora, este daño, sin este daño no cumple estas características, no podríamos hablar de daño. Ahora, la relación de causalidad, que es el otro punto que nos toca, yo le voy a mandar una lectura, se lo voy a escanear ahora en la mañana temprano antes de entrar a trabajar, con respecto al daño. ¿Qué es el concepto del daño? Es del doctor Henao, es el libro de daño del doctor Henao, que es su tesis doctoral. Él habla sobre el daño. Lo va a hablar sobre la responsabilidad en derecho administrativo, porque el tipo es administrativista, pero la teoría del daño se aplica en todas las áreas del derecho igual. Usted paga, indemniza y va preso porque causó un daño. O sea, si no hay daño, pues no habría nada que indemnizar ni nada que pagar. Ahora, la relación de causa es la relación de que la conducta que cometió esta persona con sí fue, y el daño, fue el responsable de que este daño se causara. Hay muchos, pero muchos casos donde nosotros no determinamos esta relación de causalidad. Es que si hay un mal procedimiento médico, por ejemplo, y la persona se muere, pero no se muere porque haya, por ejemplo, se hizo una cirugía plástica, pero la persona no se muere porque se produjo un trompo, sino que se muere porque le dio un paro, no tiene nada que ver con lo uno con lo otro, ya está en su casa, ojo, no estaba el paro, no le dio el quirófano, le hicieron una cirugía estética, la sacaron, se sentó en su casa, le pusieron las medias, le pusieron sus
sus inyecciones para que no se le coagulara la sangre, etcétera, todo eso, y esa persona fallece a causa de un paro, hombre, es que sí, un daño y una muerte, pero es que la persona no se murió por la cirugía, la persona se murió por un paro cardíaco que no tiene ninguna relación, sino porque le tocaba. Entonces, eso es como cuando ustedes están en penal y dicen, ay, si me dan un tiro, pero y esta persona la hieren y está debatiendo su vida entre la vida y la muerte en la clínica y resulta que se murió no por el disparo que yo le di, sino porque se confundieron con la droga y le dieron otra droga. ¿Será que esa persona puede ir preso, aunque hay un daño? ¿Será que puede ir preso por homicidio? Por homicidio, ahí hablamos de poder. Pues no, porque él no fue el que causó el homicidio, la mala práctica médica. Entonces, es indispensable cuando ustedes estén en esta clase de responsabilidad, probar que hay una relación de causalidad entre este imputable, que es la persona que comete el hecho dañoso, y esto. Ahora, el hecho dañoso puede ser, vamos a poner esto, el médico está en hizo una cirugía. Ese médico vigila y está ya una fórmula médica. Pero resulta que las auxiliares de enfermera que estaban hablando se confundieron y inyectaron otro medicamento. Sería responsabilidad. Si hubo un daño, si hay un hecho causal que fue ese médico podía tener eso, tenía esa conducta porque él fue el que recetó que le pusieran otro, pues no. No hay una relación entre, aunque exista un daño, aunque el hecho sea ese, yo no soy el que cometí el hecho. Como yo no soy el que cometió ese hecho, a mí no me pueden imputar ese daño. No me toca pagarlo. Ahora, el elemento culpa, y aquí sí quiero pensar, este elemento culpa es delicado, porque la culpa es esa negligencia, aquí esta relación de causalidad, vamos a ir copiando. La culpa es esa negligencia, esa impericia que se ha cometido, o sea, hay una impericia, hay una negligencia, hay una imprudencia. Hay una negligencia, una imprudencia, una impericia, hay un descuido en la ejecución de un acto. Y ese descuido, esa imprudencia, esa impericia es lo que en realidad causó el daño. Entonces, en este tipo de responsabilidad aquiliana, usted no solamente tiene que decir que esa persona cometió el daño, sino que también tiene que decir o hizo el hecho que causó el daño. También tiene que decir que esa conducta fue negligente, fue imprudente y hubo descuido o impericia o desconocimiento en el actuar. Es, por ejemplo, en los médicos o nosotros los abogados, perdemos un negocio. ¿Juan? ¿Quién no ha perdido un negocio? Perdemos un negocio en el cual entonces la parte no va a poder venir a nosotros a decirnos, señor abogado, es que nosotros por causa de su defensa perdimos el negocio y se me causaron el daño, páguenme. ¿Por qué? ¿Por qué no podría venir a decirlo a nosotros? Porque para eso esa persona tiene que demostrar que no solo perdimos el negocio por nuestra defensa, sino que nuestra defensa fue descuidada, fue negligente, fue imprudente y no teníamos el conocimiento para darle respuesta. Todo eso sumado
es lo que me harían entonces a nosotros como abogados responsables civilmente contra ese apoderado. ¿Sí me estoy dando a entender? Vamos a ponernos un médico de cirugía estética. Vamos a hablar de otro médico, un cirujano, que llega a una herida de bala, él es el que atiende, el que hace la cirugía, pero finalmente ese paciente muere. ¿Existe un daño? Sí, que existe un daño que murió. ¿Hay una relación de causalidad? Pues sí, porque el hecho lo cometió el cirujano, la cirugía la hizo el cirujano, y la consecuencia fue la muerte. ¿Hay culpa? Entonces ahí tendríamos que mirar si el actuar del cirujano fue negligente, si no cumplió los protocolos, si no fue pronto dado a servir, etcétera, etcétera. Todo eso tenemos que demostrarlo para poder indilgarle la responsabilidad a ese médico cirujano. Si nosotros no hacemos eso, esa prueba, nosotros no podríamos hablar de responsabilidad civil extracontractual. Ahora, ya se está acabando el tiempo, le vamos a dedicar una tareita a ustedes. Esto que estoy viendo aquí, esto que les estoy diciendo, es algo que ustedes van a denominar, que se van a encontrar como la culpa aquiliana, que hay que demostrar la negligencia, la imprudencia y la impericia. Pero ustedes van a hacer un cuadro comparativo. Van a hacer un cuadro comparativo. Sencillo, y ahora que puedo evaluar. Claro, nosotros habíamos hecho un trato de que vamos a hacer puro talleres y cosas así. Yo no me iba a poner a hacer parcial. Uno, porque en realidad estos parciales por línea es como fastidioso. Entonces, presunción de culpa presunta. Luego ustedes van a buscar culpa presunta. Y el otro elemento que van a buscar es responsabilidad objetiva. Ustedes van a buscar estas dos cosas. Van a darse cuenta, la que les expliqué que se necesita probar la negligencia, la imprudencia, la impericia y el descuido, y el asunto de la culpa presunta y de la responsabilidad objetiva. ¿Qué van a hacerlo? Fácil. Van a buscar estos dos conceptos de culpa presunta y responsabilidad objetiva. Ustedes van a sacar la diferencia en qué. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué quiere decir eso de culpa aquiliana? Que ya lo vimos. Van a establecer la diferencia entre la una y la otra y en cuándo aquí en Colombia se aplica la una y cuándo se aplica la otra. Ustedes, estas tres, ustedes lo van a preparar, pero no me van a escribir nada. La próxima clase